vengo todo sacudido. Pero bueno, mientras voy a hacer un poquito de tiempo para que se me pase. Bien, hay algunos avisos, como ya se comentó la semana pasada, está ya no tan lejos el 20 aniversario. Sigamos pues, poniendo en oración esos invitados que queremos que estén entre nosotros. Y también el siguiente sábado tenemos la reunión de oración mensual. Y creo que también hoy hay motivos de gratitud. Ha habido oraciones que por muchas semanas se habían estado teniendo. Y cuando hemos escuchado esas buenas noticias, yo lo primero que pensé fue ese pasaje de vengan y prueben que el Señor es bueno. Ciertamente muchas oraciones no se contestan inmediatamente, pero muchas veces sí. El Señor nos da esas muestras de su amor. Y a otra cosa que yo no sabía, yo luego no estoy muy pendiente de esas cosas, pero ahorita de rapidito me di cuenta que es el día de la familia o algo así. Entonces, pues aprovechemos a la salida, saludarnos, darnos un abrazo. Digo, eso debería ser cada domingo, ¿no? Pero ahorita no es una excusa más. Bueno, el pasaje que vamos a estar viendo hoy es Génesis 2, versículos 18 al 20. Génesis 2, versículos 18 al 20. Este es un pasaje que es difícil, creo que ha sido de los más difíciles que me ha tocado, porque generalmente lo vamos asociando a la unión matrimonial. Y algo que los hermanos de Tampico, los pastores de Tampico, nos hicieron mucho énfasis a todos los predicadores, es que no necesariamente se trata de eso. Y de hecho, tuve que batallar mucho realmente con este pasaje. Y otra cosa que me di cuenta es que, así como quien no quiere la cosa, llevamos 2 meses estudiando Génesis, 2 meses. Y a mí se me hace asombroso porque apenas le hemos dado vuelta a la página, una página en la Biblia, y llevamos 2 meses, y esta semana, primero Dios, vamos a estar viendo el estudio 9, ya hemos estado viendo una serie de conceptos, no sé qué les ha parecido, a mí me ha parecido fascinante este camino por Génesis, y hemos estado viendo algunos conceptos que a lo mejor no nos eran tan familiares, los días, el orden, el pacto de obras, los elementos del pacto de obras, el hombre de Dios, nombres de Dios, un chorro de cosas que ahorita digamos que hemos ido conociendo ciertos elementos que de aquí en adelante se van informando y los vamos a ir trayendo poco a poco, como empezamos a ver, si ustedes recuerdan Apocalipsis, que empezamos a ver una serie de conceptos que después empezaban a tener sentido y empezaban a ser conectados. Bueno, fíjense, algunos teólogos muy respetados consideran que los 3 primeros capítulos de Génesis nos van a dar la explicación de todo lo que sucede en la Biblia, de todo hasta Apocalipsis. De hecho, en el CPI, no está para saberlo, pero de los libros que más sufrí yo y que más sufrimos los alumnos es uno que tiene que ver nada más con los 3 primeros capítulos de Génesis, porque empieza a conectarlos con todos los conceptos bíblicos que vamos a ver a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Y de cierta manera el autor demostró el punto de que efectivamente los primeros 3 capítulos de Génesis tienen implicaciones en todo lo que sucede en esta primera creación. Inclusive lo que estamos viviendo en nuestros tiempos puede ser entendido a la luz de los 3 primeros capítulos de Génesis. Génesis del 1 al 3 es como si fuera el tráiler de todo lo que sucede en la Biblia. Bueno, todos creo que conocemos lo que es un tráiler, no del camión, sino un tráiler de una película. Es algo así lo que vemos en Génesis del 1 al 3. Y lo que vamos a estar reflexionando hoy va a retomar algunos de los elementos ya vistos. Vamos a estar reflexionando principalmente en el desafío del hombre. Ese se llama el tema, el principal desafío del hombre. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a todo lo que es el hombre puesto a hacer en este mundo. Si ya tienen el pasaje, son solamente 3 versículos, vamos a leerlos juntos. Es Génesis 2, versículos 18 al 20. Génesis 2, versículos 18 al 20. Si ya los tienen, los leemos juntos, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios tomó de la tierra todo animal del campo
Señor, te damos gracias por nos permitir estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Y te ruego, Señor, que no sea yo el que hable, sino que sea más bien tu palabra, que sea tu Espíritu, Señor, el que hable a la congregación, Señor, y que también, Señor, nos dé lo que necesitamos en este día, lo que tú has designado que sea en este día, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el principal desafío del hombre, el punto 1, se encuentra en el mandato cultural. Ese es uno de los conceptos que hemos estado viendo ya antes. El principal desafío del hombre, punto 1, se encuentra en el mandato cultural. Una de las cosas que hemos aprendido en estas semanas es que el Señor no creó la tierra como un enorme paraíso global, sino que en medio de un planeta ordenado y apto para la vida, hizo un Edén, y en ese Edén puso al hombre para empezarlo a extender hacia todos los confines. Se asume que ni siquiera creó el Señor a todos los animales, o sea, sí creó a todos los animales, pero me refiero a que creó a solamente una pareja de animales para también ordenarles que se multiplicaran. Vemos en Génesis 1:22, vemos ese mandato de Dios: los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Dios ordenó la tierra y creó los primeros habitantes de todos los reinos: el reino del mar, el reino de los mares, de las aguas, el reino de los cielos, el reino de la tierra. Y ahí es donde el Señor bendice y da ese mandato. En el caso del ser humano había un mandato mayor que solamente llenar la tierra. Dice Génesis, a manera de recordatorio, Génesis 1:27-28, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y ya también en el capítulo 2 vemos una cosita más, en Génesis 2:15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Okay? A todo esto le llamamos el mandato cultural. ¿Qué abarca entonces el mandato cultural? 4 cosas: ser fecundo y multiplicarse. ¿Eso qué significa? Que se reprodujeran como especie. Ser fecundos y multiplicarse. Punto 2 es llenar la tierra y no punto 2 del mensaje, punto 2 de las cosas que olvidamos. Llenar la tierra y someterla. Llenar la tierra, ¿qué significa? Extenderse. Y someterla significa conquistarla. Acuérdense que en un principio solamente Adán era la imagen de Dios en Edén. ¿Qué tenía que ir haciendo? Ir conquistando nuevos territorios, extendiendo el Edén. Y extenderse. Si se dan cuenta, y no sé si lo han notado, fue la misma orden que le dio el Señor a Noé una vez que bajó del arca: extiéndanse, reproduzcanse, extiéndanse, multiplíquense, extiéndanse, llenen la tierra. Pero ¿qué pasó unas generaciones después en Babel? Que no, vamos a hacer una mega ciudad, no vamos a extendernos, vamos a hacer una mega ciudad. ¿Y cuál era el propósito de esa mega ciudad? Hacernos de un nombre. No era extender el reino de Dios, era engrandecernos a nosotros. Cuando ustedes piensan por qué nosotros en ICT no tenemos una mega iglesia, lo vemos en pasajes como este. El punto del evangelismo, de la gran comisión, no es hacer una mega iglesia en Tampico y que todos vengan, sino ir extendiendo el reino. Ese es el punto. Ese fue el mandato desde el principio. El tercer punto es ejercer dominio. ¿Qué es ejercer dominio? Bueno, ya llegamos a otras tierras, ya las conquistamos, ahora el Señor quiere que las gobernemos como Dios lo haría. Influir en el mundo es lo que llamamos en ICT, hacerlo como Dios lo haría. Y el cuarto es cuidar, que es custodiar el Edén. No solamente implicaba extenderlo o ir hacia afuera, sino también cuidar lo que ya había. Entonces eran estas 4 cosas, y estas 4 cosas las vamos a estar retomando a lo largo de este mensaje: ser fecundo y multiplicarse, llenar la tierra y someterla, ejercer dominio y cuidar. Ahora, de acuerdo a ese plan del Señor, pues el Señor mismo
ve al hombre y se da cuenta que no es bueno que esté solo. No es bueno que esté solo porque no puede llevar a cabo ese plan. Y la Escritura nos ha estado mostrando un Dios bueno que puede ver lo malo y no se queda de brazos cruzados. Aún después de crear los cielos y la tierra, el Señor ve que estaba desordenada y vacía. ¿Y qué empieza a hacer? A meter orden, a crear vida. Y luego vemos también que el planeta ya es apto para la vida, pero no hay ni árboles, no hay ni hombre. Y entonces, ¿qué hace? Hace un hombre para que labre la tierra y hace un Edén, pone ahí al hombre. Entonces vamos viendo todo esto, y una vez que crea al hombre, no crea inmediatamente a su compañera, sino que fuera, si esto fuera una película, de repente habría una toma donde se abre la toma y se abre hasta los confines de Edén, y nomás se ve un puntito y dices, Adán y está solo en todo Edén. Quién sabe qué dimensiones tendría, pero solito ahí estaba. Pero también sabemos que él estaba en un lugar donde no le faltaba nada. En lecciones anteriores vimos que la brecha entre el deseo y el tener, eso no existía en Adán. Todo lo que él veía podía disponer de él, menos lo que ya sabemos de esa acción. De hecho, por eso ya platicamos entre semana que uno de los significados de Edén es delicias o deleites, por eso se le llama el jardín de los deleites, así como hace rato estábamos contando pan, algo así me imagino, pero cosas saludables. El punto es que notamos que hasta ese momento Adán no estaba consciente que algo le faltaba. Pero, ¿qué sabemos por la imagen de Dios? Adán tenía capacidad de expresar emociones, sentimientos como el mismo Dios. Él tenía la capacidad de expresar amor, de desear la comunión. Pero en ese momento Adán no tenía nadie con quien expresarlos de una manera que fuera recíproca. O sea, Adán podía amar a los animales de alguna manera, pero los animales no le iban a corresponder con el mismo tipo de amor que Adán podía dar, igual en la comunión. Los animales no podían servir para eso. Ciertamente los animales le podían ser de ayuda de muchas maneras, pero no en la manera en que el compañerismo humano puede llegar a ser. Ahora, supongamos que entonces Adán se da cuenta de que los animales no pueden ser esa ayuda idónea, esa compañía adecuada, y entonces dice, bueno, pues el Señor es mi amigo, el Señor si me acompaña, pero no vemos en la Biblia que para Adán el Señor fue una presencia constante. De hecho, normalmente vemos que tienen ciertos contactos, pero no se ve que esté todo el tiempo el Señor en él. Ciertamente estaba consciente de todo lo que sucedía, pero su presencia no era visible para Adán en todo momento. Recordemos que Adán estaba en este momento en un periodo como de prueba. Pero además de eso, el compañerismo no se puede, así como había un abismo entre Adán y los animales, también hay un abismo entre Adán y el Señor. O sea, no hay punto de comparación, no podemos decir que están en el mismo nivel intelectual o que están en el mismo nivel de cualquier otro atributo que tenga el Señor. No podía haber esa verdadera compañía en la vida diaria, porque no es así normalmente entre el hombre y Dios. Aún en este estado perfecto, no era una compañía constante el Señor con Adán. Y de hecho, todo lo que está en la creación y lo que está fuera de la creación, como el Señor, vive también en comunidad. El Señor vive en comunidad en la Trinidad, entre iguales. Los animales también entre iguales, pero Adán pues no tiene iguales, no hay nada. Los animales son demasiado inferiores a él y el Señor es demasiado superior a él. Y de ahí es donde el Señor se da cuenta que no era bueno que Adán estuviera en esa situación, que tuviera que crear a otro ser humano, no porque no fuera un plan ya establecido. Moisés nos da así la narrativa para que nosotros vayamos descubriéndolo junto con él. Y el hombre de hoy pues no puede realmente tener la idea de lo que es la soledad que sí experimentó Adán. Adán, aparte, no podía hacer nada para cambiar su soledad. Él no podía de repente hacer generación espontánea y que apareciera algo más. El problema que nosotros tenemos hoy en día es, creo que el contrario. En un mundo con millones y millones de habitantes, más bien vemos a
a veces el estado del mundo y vemos decadencia, vemos noticias, vemos pleitos, guerras, vemos situaciones que más que desear la compañía, nos hacen desear la soledad, nos hacen estar queriendo estar en un lugar apartado de todos. Pero el Señor ha declarado que no es bueno que el hombre esté solo. Y si aún el mundo está en decadencia, ¿a qué llama el Señor a la iglesia? A que seas tú esa compañía, ese compañero que el mundo necesita, ese compañero que modele el verdadero compañerismo, ese compañerismo que el Señor bendice. Ciertamente sería más fácil aislarnos y volvernos todos como menonitas ahí en un rancho y que nada malo entre ahí, pero adentro de nosotros, malo, no podemos hacerlo, somos llamados a extender el Edén. Pero también hay que tener cuidado, porque se puede confundir el influir del mundo con el compañerismo del mundo. De hecho, hay un pasaje que casi siempre se utiliza, yo creo que mal. Hay un pasaje casi siempre que hay una parejita de novios y que uno como que es medio como que simpatiza con la fe y el otro sí, como que dicen, está en yugo desigual. Casi siempre se ocupa para eso. Es el pasaje de 2 Corintios 6:14. Dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tienen la justicia y la iniquidad, o qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Pero si vamos al pasaje nos vamos a dar cuenta que Pablo no le estaba hablando aquí a los matrimonios. Pablo le estaba hablando aquí a los creyentes que estaban haciendo comunión y compañerismo con los incrédulos. Una cosa es influir al mundo y otra cosa es hacer compañerismo con el mundo. Ahí es donde hay que tener cuidado, es donde está la parte de extender el reino, pero también cuidar. Esas son las dos diferencias. Así que hay que tener cuidado en esto. El mundo necesita la iglesia, el mundo necesita el compañerismo de la iglesia necesita el compañerismo de la iglesia, pero la iglesia no necesita el compañerismo del mundo. El principal desafío del hombre, punto 1, se encuentra en el mandato cultural y punto 2 implica poner manos a la obra. Dice el versículo 19, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Bueno, ya recordamos el mandato cultural. Ser fecundo y multiplicarse, llenar la tierra y someterla, ejercer dominio y cuidarla. Bueno, estuve buscando todas las traducciones y ya después me fui al hebreo. En ningún pasaje el Señor le ordena a Adán, ponles tú el nombre a los animales. En ninguno. Todos tienen esa idea. Los trajo el Señor para ver qué nombre les pondría o cómo los llamaría. Ahora, el poner el nombre, como vimos entre semana, es una manera de ejercer dominio sobre el objeto, sobre la cosa que se está poniendo nombre, y hasta la fecha es algo que se hace. Cuando un biólogo descubre una nueva especie, ¿qué hace? Le pone nombre. A veces nombres bien extravagantes. Cuando se inventa alguna nueva máquina o alguna nueva herramienta, el inventor le pone el nombre. Cuando adquirimos un terreno y se llamaba, no sé, Finca Las Abuelitas, ahora le ponemos Finca, no sé, el apellido de ustedes, Finca Cruz, Finca García, Finca no sé. O cuando se tiene un hijo, se le pone el nombre. ¿Quién le pone el nombre a los hijos? Bueno, en teoría los padres, ellos son influidos, pero en teoría los padres. Entonces vemos, por ejemplo, pasajes como Génesis 35:10 de un hombre llamado Jacob, que ya iremos viendo en su momento. Jacob significa suplantador, y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, pero no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel, y le puso el nombre de Israel. Le está diciendo aquí, yo soy tu Dios. Bueno, ya se lo había dicho, pero aquí se lo está demostrando de otra manera. Pero también vemos en cambio lo que sucede con Daniel. Vemos en el libro de Daniel cuando Daniel es llevado junto con buena parte de la población a Babilonia, y a Daniel y a sus amigos les cambian el nombre a Daniel, que significa
significa Dios es mi juez, le ponen Belsasar, que significa que Bel es un dios pagano de los babilonios, que Bel proteja al rey. Pero nosotros no vemos en la Biblia a Daniel siguiéndole la corriente y después referirse al mismo Belsasar esto, Belsasar, ¿no? Siempre va a decir Daniel, 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 porque el dominio de Daniel era el Señor, no era Bel, no era Marduk, que era a quien se refería. Y vemos con Adán que los nombres que él pone son precisos, y son precisos porque no vemos al Señor después diciendo, oye, ¿por qué le pusiste cabra? O sea, no le queda, no nada que ver. No, la Biblia reafirma que el nombre que puso Adán habla de la inteligencia de Adán, es el nombre que persistía hasta el tiempo de Moisés. Ya después no sabemos ni siquiera si el primer idioma fue el hebreo. No es necesariamente así. Ahora, si ya estamos viendo el mandato cultural, digamos que esto es como fue como que la primera prueba de Adán. El Señor lleva a los animales y dice, a ver qué va a hacer este hombre. Empieza Adán y les empieza a poner, ¿no? Porque él entendió que tenía que ejercer dominio. No vemos aquí tampoco que Adán diga, a ver, Señor, tú me has encargado estas cosas, pero ¿cómo voy a multiplicar? ¿Cómo voy a ejercer dominio? ¿Cómo voy a hacer todo eso yo solo? No vemos todavía a Adán, bueno, ni lo vamos a ver, reclamando al Señor. Eso nos dice que no estaba consciente realmente de su necesidad. Pero sí sabemos algo, que lo que él entendió que tenía que hacer, él empezó a hacerlo. Él no tenía muy claro cómo iba a hacer todo lo demás, pero lo que sí tuvo claro, eso hizo. Imagínense, aparte siempre el Señor ayuda de cierta manera, aunque el mandato era para Adán, ¿quién trajo a los animales? Imagínense a Adán que tuviera tenido que ir a corretear por todos lados, a ver este animal, tú gallina, y a ver este animal, tú perro, y a ver este, híjole, creo que ya son todos y luego se da cuenta que pasa por ahí otro corriendo. ¿Cómo iba a alcanzar un caballo? ¿Cómo iba a alcanzar una? O sea, el Señor de cierta manera, aunque se lo encarga a Adán, le ayuda en el mandato. Ahora, muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que nos pone el Señor para servir. De manera general, sabemos que fuimos creados para adorar al Señor, pero muchas veces no nos damos cuenta de todas las oportunidades que tenemos para hacerlo. A veces puede ser porque las vemos tan pequeñas que pensamos, esto no es realmente adorar al Señor. ¿Cómo va a ser sacar la basura de mi casa, adorar al Señor? ¿Cómo va a ser saludar a los vecinos todo el tiempo, adorar al Señor? ¿Cómo va a ser esta cosa, lavar mi plato en casa? ¿Cómo va a ser eso, adorar al Señor? Pero sí es adorar al Señor. Eso es adorar al Señor. O a veces lo que queremos más bien nos da la candidatitis. Cuando el Señor me dé esto, entonces yo voy a hacer esto y lo otro. Señor, mándame a las naciones. Y Señor, esto y voy a hacer lo otro. Cuando el Señor me dé un carro, le voy a dar raid a todos los hermanos de la iglesia. Y cuando el Señor me aumente el sueldo, entonces sí voy a hacer todo esto. Y cuando el Señor, como candidatos. Pero no vemos que en la Biblia sí se manejan las cosas. En ambos casos, notemos que la meta no es glorificar al Señor, ni cuando vemos las cosas tan pequeñas, ni cuando prometemos las cosas tan grandes. El objetivo no es glorificar al Señor, sino glorificarnos a nosotros mismos. Piensen todo lo que tenía que hacer Adán, y si comparamos todo lo que tenía que hacer, ponerle nombre a los animales, ¿qué tanto avance sería de lo que era su misión? O sea, él no estaba consciente de las dimensiones del planeta en ese momento y sin embargo le han ordenado extender el Edén. Y si él tuviera esa conciencia, ponerle nombre a los animales que el Señor le trajo, podría parecer poca cosa. Más bien, él lo que pudo hacer, lo hizo. Y no estaba pensando si era pequeño o era grande, simplemente en lo que pudo, se hizo. Pero muchas veces queremos solamente hacer lo que nos va a dar, digamos que cierta visibilidad o lo que va a hacer un impacto realmente en la sociedad, cosas pequeñas que nadie se va a dar cuenta que le hago plato, nadie se va a dar cuenta que hice esto, que hice lo otro. Pero de hecho, pues conocemos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 20. Ustedes recuerdan ese pasaje, llegan dos de los apóstoles con el Señor, Juan y Jacobo su hermano, y le piden esto, que cuando el Señor
que el Señor los llama a todos y dice: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. De hecho, una y otra vez el Señor les demostró precisamente eso que les dijo. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Por mucho recordamos ese momento del lavado de los pies también, que era de lo más humillante que podía hacer alguien, y que los apóstoles rechazaron hacer. El Señor viene, se inclina y empieza a lavar los pies. Y Adán nos enseña que lo que el Señor le puso a hacer, eso hizo. Él no se puso a pensar: ¿cómo voy a correr por la tierra? No. Como dice Eclesiastés, como dice Colosenses, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo sabemos que él hizo de corazón? Porque puso los nombres correctos. Porque el Señor, como dice el meme, no encontró fallas en su lógica. El nombre que les puso, ese fue. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y fíjense, normalmente pensamos que solamente lo que hay que ponerles énfasis son a las cosas de la iglesia. Pero el Señor nos ha puesto a todos en diferentes lugares. En la semana, en la casa, en la calle, al manejar, al ir a comprar algo. El Señor nos ha puesto en esos lugares. ¿Cómo voy a hacer eso? Como trabajador, háganlo de corazón como para el Señor. Es a Cristo, al Señor, a quien sirven. Si mi jefe es bien déspota, igual lo hago de corazón porque lo hago para el Señor. Porque en mi mente y en mi corazón está el Señor, a quien sirvo, no a los hombres. ¿De qué manera lo que yo hago en casa, en el trabajo, en la escuela, demuestra que lo hago para el Señor? Y si ese es nuestro pensamiento, ni siquiera va a ser importante si nos agradecen, o si se nota, o si me hacen jefe, o si me dan una palmada, o si me aplauden. No va a importar, porque lo hice para el Señor, y yo sé que el Señor de igual manera sí lo nota, y el Señor sí lo va a recompensar en algún momento. Pero ni siquiera lo hago por interés, lo hago por gratitud. Así que el principal desafío del hombre se encuentra en el mandato cultural, que implica poner manos a la obra, pero también le lleva a conocer sus limitantes. Hay veces que podemos ver una situación tan grande, una necesidad tan grande, que de verdad nos sentimos movidos a ayudar, pero muchas veces simplemente no podemos, no tenemos la capacidad de ayudar de esa manera, de la manera en que se necesita. Vemos que el hombre, en el versículo 20, el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Vamos a suponer que Adán se pone las pilas, que sí se las puso, pero que realmente quería cumplir con todo lo que tenía que hacer. Eventualmente se iba a dar cuenta de su incapacidad física. Una de las cosas que me ha gustado últimamente y he encontrado satisfactoria, casi siempre, es empecé a hacer mis pininos en carpintería. Y aunque la carpintería es algo que existe desde hace milenios, realmente las mejores herramientas se han desarrollado en las últimas décadas. Pero no siempre podemos tener las mejores herramientas, y a veces necesitamos hacer algo y pues aplicamos la mexicanada. Entonces a veces queremos clavar con unas pinzas o con una piedra, o queremos cortar con una navajita de Victorinox, y el resultado que yo he tenido, me he cortado, me he machucado, he dañado la madera, he dañado el mueble y ya no lo terminé hasta que conseguí más madera. O a veces sí lo terminé, pero quedó súper chueco, porque obviamente no lo hice con las herramientas adecuadas. Bueno, en el caso de Adán, él no tenía esa ayuda idónea, no tenía esa ayuda adecuada a él. Una ayuda adecuada. En el mundo del desarrollo de las herramientas hay algo que se llama ergonomía, que
idónea. Ya vimos entre semana que también tiene la sección de ser socorro para el hombre. Entonces, ¿para qué ser socorro para el hombre? ¿En qué? ¿Nada más en que lo acompañe y que no esté solito el hombre? No, en ayudarlo a cumplir el mandato de Dios, porque también es el mandato de la mujer, el mismo mandato del hombre. Entonces esa ayuda implica esa insuficiencia que tenía Adán en ese momento. Ahora, ¿de qué manera le iba a ayudar la compañía a Adán? ¿De qué maneras prácticas? No era nada más que sea exactamente lo mismo, que no necesariamente era eso. Lo primero, lo tiene en su hojita para desarrollar su intelecto. Todos necesitamos maestros, todos hemos aprendido de alguien más. Y a veces, aún como estudiantes de lo mismo, aunque estemos en el mismo nivel intelectual, por la pura plática, la otra persona se va a dar cuenta de cosas que yo no me doy cuenta, va a tener un diferente punto de vista. Y en la plática y en la conversación las mentes se van desarrollando. De hecho, una de las cosas que tiene el ser humano y no tiene ningún animal más bien en la creación, es ese intelecto desarrollado para hablar. Y dice la ciencia, como ya comentamos, que entre más idiomas habla una persona, su cerebro tiende a tener un desarrollo específico mayor. Las cosas que viera Adán, podría irlas a platicar y de cierta manera la otra persona entendería de qué está hablando. La instrucción ya de padres a hijos, todo eso se va desarrollando a través de la compañía de una manera en que solos no se podría. Dice primero a los tesalonicenses, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Eso es algo que no se podría hacer en soledad. Punto 2, para cultivar sus simpatías morales. Aunque los hombres tendemos a buscar la conversación con los hombres y las mujeres tienden a buscar la conversación con las mujeres, pues está claro que los hombres no todos pensamos igual y que las mujeres no todas piensan igual. Muchas veces las emociones que un hombre puede tener no necesariamente son las mismas emociones que otro hombre puede tener. Además, lo que uno le puede doler al otro puede ser que se le resbale. Y en el hecho de la convivencia, esas simpatías morales se van desarrollando. Oye, yo no sabía que a ti te molestaba esto, oye, yo no sabía que a ti te dolía esto otro. Y eso es algo súper útil porque realmente no podemos ponernos en el lugar del otro si no hay otro que nos lo diga, o hasta que uno lo sienta, pero aunque uno lo sienta, podría no sentirlo de la misma manera. Entonces es parte del desarrollo del hombre también cultivar sus simpatías morales. Es algo que en soledad tampoco se puede hacer. Ustedes vieron, y no sé si notaron, estoy seguro que sí, los efectos que la pandemia tuvo en los niños en particular. Cuando los niños estuvieron solos, retraídos del contacto, buena parte del desarrollo de los niños o del ser humano en esa etapa de niños se da justamente por el contacto con otros niños. Muchas cosas que llegan a aprender se da por el contacto de niños con niños. Y eso en la pandemia se perdió. Yo he escuchado varias mamás diciendo que sus hijos se volvieron medio huraños en ese tiempo por la separación de niños con niños. Entonces, no se pueden cultivar esas simpatías morales aunque estemos en pantalla con pantalla. No es lo mismo, simplemente no es lo mismo y lo vimos en la pandemia. El punto 3, para ayudarnos en las necesidades diarias de la vida. No sé cuántos aquí han visto ese tipo de programas como Survivor. Personas que las mandan en grupo a medio de la selva y sobrevivan. Digo, por si alguien no lo ha visto, yo vi una temporada más de ella, no la he visto. Pero entendí la idea, no sé qué tanto haya cambiado en las demás temporadas. El punto es que aún ahí no todas las tareas iban a ser necesariamente extender el reino. Algunas tareas eran simplemente ¿qué onda que vamos a comer? ¿Qué onda que vamos a hacer? En el mismo Survivor algunos recolectaban, otros creaban refugios, otros sembraban, otros pescaban, no todos hacían lo mismo. Bueno, también aquí se necesitaba el compañerismo para ayudar en las necesidades diarias de la vida. Técnicamente esas funciones no son parte del mandato cultural, pero son necesarias.
Imagínense, ¿ustedes creen que un predicador, cualquier líder de iglesia, podría hacer lo que hace sin la ayuda de su familia? La verdad es que no. Nadie podría. ¿Podría el hombre de casa ir al trabajo sin tener a alguien que le apoye en casa? Tendría que regresar a hacer todo también en la casa. Y realmente es un gran apoyo que la ayuda en las necesidades diarias de la vida. Es algo que no es parte del mandato cultural específicamente, pero también conlleva el poder cumplir ese mandato cultural. Dice Eclesiastés 4:10, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay de los que cae cuando no hay otro que lo levante. Porque uno de los sentidos también es de protección. En ese proverbio, por ejemplo, también se hacían guardias de noche. Es el típico, ¿no? Oigo ruidos en la casa, le mandan a la esposa. Bueno, no, para eso no te ayudo yo, no quise decir eso. Punto 4, para unirse con Él en su adoración a Dios. Hay algo que tiene la experiencia comunitaria que es muy diferente a todo lo demás. No sé cuántos de ustedes les gusta el cine o ir al cine. No digo las películas del cine. Y no sé si sientan lo mismo verlo en su celular, en su cama, que en una sala de cine. De cierta manera, como que la emoción te lleva. La emoción te lleva. A veces a lo mejor ni te está gustando tanto la película, pero ves que todos están riendo, todos están espantando, empiezan comentarios aquí y allá. Como que algo te lleva, algo te va llevando. Igual en los conciertos, igual en las marchas, o sea, en cualquier experiencia grupal hay una diferencia. Y eso es porque el Señor nos diseñó para ser seres sociales. Entonces también aquí el Señor ha diseñado que le adoremos de manera comunitaria, independientemente de que también lo hagamos de manera personal. Para el Señor realmente no es un beneficio adicional el que nosotros nos juntemos a adorar. Él sigue siendo Dios. El beneficio es para nosotros, porque aquí dentro de estas paredes necesitamos también la ayuda y el compañerismo y el cuidado de otras personas, de manera que no lo vamos a poder hacer por separado. Hacerle al llanero solitario realmente no es posible ser edificados solos. Necesitamos compañerismo también en las cosas del Señor. Y de hecho noten qué tan diseñados estamos de esa manera, que cuando nuestro Señor se encarnó, su parte humana también tenía esa necesidad. Vean Lucas 22, cuando va a realizarse la última cena o la institución de la Santa Cena, llega el Señor, según Lucas 22, cuando llegó la hora se sentó a la mesa, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Y más adelante nos narra Mateo 26, termina la cena y se van a Getsemaní, y Jesús le dice a algunos de sus discípulos: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen junto a mí. Nunca vemos al Señor, o sea, el Señor tenía una comunión con el Padre que nosotros nunca hemos experimentado, y sin embargo la parte humana de nuestro Señor, perfectamente hombre, necesitaba ese compañerismo y esa ayuda. También, o sea, realmente lo abandonaron, pero de manera personal él la necesitaba. Hay una necesidad real en el compañerismo cristiano y en el compañerismo social. En resumen, pues tenemos un trabajo que hacer, y hay que meter las manos en la medida en la que el Señor nos haya dado las herramientas necesarias para hacerlo. Y también nos damos cuenta que no podemos hacerlo solos, por más noble que sea la misión, no podemos hacerlo solos. Y no solo necesitamos del Señor, nos necesitamos unos a otros. Y yo con lo que me quedo es esa frase: no es bueno que el hombre esté solo. Y no pensemos en Adán, pensemos en nosotros. No es bueno que el hombre esté solo cuando llegue el dolor, cuando llegue el miedo, o cuando llega la tentación, o cuando llega la necesidad, o cuando llega la prueba. No es bueno que
llega la felicidad, porque también a veces podemos aislarnos a través de la felicidad y decir, todo lo merecemos aquí, yo estoy solo, estoy bien, no necesito a nadie, soy feliz solo. También no es bueno, no es bueno. Como creyentes tenemos que recordar que no es bueno que estemos solos, porque cualquier situación nos va a tomar desprevenidos, nos va a tomar aparte de Satanás, estar como león rugiente, buscando quién se equivoca. No es bueno que estemos solos, pero también es posible que estemos solos porque ni siquiera tengamos una comunión con el Señor, que no hayamos llegado a un punto de comunión con el Señor. Y recordemos, todavía no hemos llegado a ese punto, pero el pecado nos ha separado del Señor. Y en algún momento, veamos en Apocalipsis, va a venir esa rendición de cuentas. Va a venir esa rendición de cuentas donde cada uno va a estar parado frente al Señor. Y ahí también no va a ser bueno que el hombre esté solo. Ahí necesita estar con Cristo acompañado. Si no has entregado tu vida al Señor, es el momento de que ya no sigas solo o sola por esta vida, porque en algún momento necesitaremos de Cristo, y los creyentes sabemos que lo necesitamos en cada día de nuestras vidas. No podemos hacer nada sin Él, realmente no podemos. Así que, hermanos, el llamado de este día es precisamente a no estar solo. El Señor ha puesto los elementos para que no estemos. El Señor ha puesto el compañerismo, el Señor ha puesto a su Hijo para que no estemos solos. Y ese es el llamado para nosotros en la iglesia, pero no solo pertenecer a un grupo como esta iglesia y decir ya estamos bien, sino que también debemos buscar traer a otros que están solos en el mundo y que necesitan también el compañerismo de los santos y el compañerismo con el Señor. Vamos a ver. Señor, te damos gracias porque si hay alguien que estuvo verdaderamente solo ahí en la cruz, es nuestro Señor Jesucristo, y Él estuvo solo precisamente para que nosotros nunca tuviéramos que estar solos, para que nosotros siempre pudiéramos estar, Señor, con un acceso directo a tu trono, Señor, que tuviéramos siempre ese acceso al trono de la gracia, que tuviéramos siempre tu